El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús, para explicar a los discípulos cómo tenían que orar siempre sin desanimarse, les propuso esta parábola. Había un juez en una ciudad que ni temía a Dios ni le importaban los hombres. En la misma ciudad había una viuda que solía ir a decirle: «Hazme justicia frente a mi adversario». Por algún tiempo se negó, pero después se dijo: «Aunque ni temo a Dios ni me importan los hombres, como esa viuda me está fastidiando, le haré justicia, no vaya a acabar pegándome en la cara». Y el Señor respondió: «Fijaos en lo que dice el juez injusto, pues Dios no hará justicia a sus elegidos que le gritan día y noche, o les dará largas. Os digo que les hará justicia sin tardar. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará esta fe en la tierra?». Palabra del Señor. Nostra delicta. En la parábola que hemos leído, creo que es un punto importante que viene justo antes de cuando explica la parábola del fariseo y el publicano que van a orar al templo. Digo que es importante porque parece como que estén conectadas. ¿Cómo hay que orar? El mensaje de ambas dos es cómo hay que orar. En una se nos dice, sin desfallecer, perseverad. En otra se nos dice, con humildad. Las dos cosas son necesarias, porque si no, a lo mejor podríamos orar mucho, pero mal, con soberbia, de un modo defectuoso. O a lo mejor podríamos orar con humildad, como hizo el publicano, pero no perseveraríamos. Y Dios nos enseña a no desfallecer en la oración. Esta es una parábola con introducción. El primer versículo dice eso, que les enseñó a los discípulos cómo orar sin desfallecer. Por supuesto que todos nosotros preferiríamos llegar directamente a hacer una oración y ser escuchados. Dios podría haber hecho que las cosas fueran así. Dios podría haber dicho, mirad, que vuestras oraciones sean muy breves y con que me lo pidáis una vez es suficiente. No necesitáis repetírmelo. Dios podría haber hecho eso. Sin embargo, es lógico que haya hecho las cosas como son, porque en el fondo la vida es una prueba. La vida nuestra no produce nada que le beneficie a Dios. Dios podía habernos puesto directamente a todos en el cielo. La vida es una prueba en la cual se va forjando el alma, se va transformando a través de todas las buenas acciones, a través de lo que nos causa placer, pero también de lo que nos cuesta esfuerzo. Entonces, primero puso Dios, pedidme las cosas. También podía haber dicho, no me lo pidáis porque ya lo sé todo. Pero Dios dijo, pedídmelo. Y esto es un paso más allá. Es como si Dios les dijera,
en un momento dado, pedid y se os dará? Aunque tengáis fe como un granito de mostaza, podréis decir a esta montaña, arráncate. Hay momentos en que Jesús habla solo de pedir, pero después, quizás a sus más íntimos, va un paso más allá y les dice, perseverad. Os he dicho antes solamente pedid, ahora os digo perseverad. Algunas cosas bastarán con pedirlas una vez, otras no. Es un modo de que nuestra prueba tenga más sacrificio, porque ya no solamente tenemos que tener fe al pedir, sino que a veces se nos pide perseverar. Y a veces se nos pide perseverar mucho. O sea, hay grados. La cosa se complica. La cosa se complica. Primero, porque cuando pedimos, se somete todo a la voluntad divina, con lo cual no sabemos si Dios nos va a conceder lo que pedimos. Primero ya empezamos por eso. Segundo, porque hay que perseverar. Tercero, porque podemos perseverar muchísimo más. La vida es una prueba. Incluso, aunque no lo dice aquí Jesús, pero los místicos sí que lo han dicho, a veces no solamente hay que perseverar, a veces hay que perseverar contra la sequedad, contra la aridez, contra la desolación, contra la sensación de que Dios no escucha nada. Así que, como veis, esto que nos dice hoy está de acuerdo a lo que es la vida humana, a que sin darnos cuenta nuestra alma se va forjando, y uso esa palabra porque de entre las muchas que podría usar, esa expresa muy bien lo que sucede con el alma. El hierro se forja con el fuego, se forja con los golpes, de nuevo hay que ponerlo al fuego, de nuevo más golpes. Después, una vez que se enfría, según lo que sea, por ejemplo, según lo que sea, hay que retocarlo, hay que limarlo, hay que darle nuevos golpes. Como veis, expresa muy bien lo que pasa con nuestras almas. Eso sí, se pasa por el fuego, pero una vez forjado, ya permanecerá. A diferencia, pues, de una vasija simplemente de barro. Hasta la vasija de barro, si quiere ser más dura, tiene que pasar algo por el fuego. Pero el hierro tendrá que pasar además por los golpes. Esto, cuando hablamos del hierro, pues el hierro no siente. Pero cuando a nosotros nos dan un golpe, sí que sentimos. Podemos recitar las letanías de la humildad. Señor, que desee ser olvidado. Señor, que desee ser despreciado. Señor, que desee ser humillado. Lo podemos rezar todos los días. Y después, cuando nos dan un golpe, en ese sentido, nos duele mucho y decimos, pero no nos acordamos ya de lo otro. Los golpes del hierro suenan muy bien en un sermón, pero cuando son en la vida, son duros, lo reconozco. Pero después, el hierro es imagen de lo indestructible. Puede llover, puedes enterrarlo, puedes golpearlo con un palo. Lo que está forjado ya para la eternidad. Después hay otra parábola que inevitablemente también tenemos que pensar al leer en esta. Es la parábola del amigo importuno. ¿Os acordáis que es otra parábola muy parecida, muy parecida? Un amigo que en mitad de la noche le pide a su vecino que le dé unos cuantos panes. ¿Por qué repite una parábola tan parecida? Perdón, ¿por qué hace una parábola tan parecida?
Pues porque añade matices que no están en la primera. Cada una tiene sus matices. En una parábola uno pide al juez. Indudablemente comparamos ese juez injusto con el juez eterno. El juez eterno siempre hace justicia. El juez malo no. El amigo va más allá del juez. Al juez se lo pedimos en el momento adecuado, mientras que al amigo va en mitad de la noche. Va por la noche, con lo cual sabe que lo va a despertar, que le va a molestar, como efectivamente así es. Y aún así el amigo se lo concede. Fijaos, la perseverancia ante el juez o la perseverancia con el amigo. La perseverancia para pedir, Señor, justicia, Señor, lo esencial. Y la perseverancia que no persevera tanto, le llama. Pero el final de la parábola es muy parecido. Aunque sea para no molestar, se lo va a conceder. Pero en el amigo no está insistiendo. Solamente tiene que llamar, se queja, pero se lo da. Fijaos qué diferencia entre la relación del alma con Dios como juez o con Dios como amigo. Pero claro, la amistad hay que ganársela. No todo el mundo que cree ser amigo de Dios lo es. Después, la mujer pide simplemente justicia. El amigo por la noche pide aquello a lo que no tiene derecho. Le pide un favor, le pide que le dé algo. También hay que tener en cuenta que lo que le da el amigo va mucho más de lo que le da esta mujer, la justicia. Vemos aquí un símbolo de la justificación, del premio después de la vida. Sin embargo, el amigo le pide unos panes, símbolo del pan eterno, del pan de vida. Y además, cuando acaba la parábola, Jesús dice, si le pide un huevo, le va a dar un escorpión. Si le pide un pescado, le va a dar una serpiente. Ya explicamos en otro sermón que las dos cosas son símbolo de Cristo. Iccis, el pescado, el huevo, símbolo de la resurrección. Y lo primero que había pedido eran panes. O sea, en el fondo está diciendo el pan de la resurrección, que es símbolo de Jesús, Hijo de Dios. Las tres cosas son la misma. Aquí lo contraponemos con esta parábola. Esta parábola solo pide justicia, pide dinero, porque se dirige a un juez. Era una cuestión de bienes, no ante un tribunal de ancianos, como podría haber si ha habido un asesinato, si ha habido un robo. Iban a la entrada de la ciudad y allí lo exponía ante los ancianos. Sin embargo, va a un juez, con lo cual era una cuestión de dinero. Aquí vemos la diferencia entre la mujer que pide lo esencial, lo que necesita para vivir, que se ve en el hecho de que es una viuda, un ser desprotegido, que no tiene nada más que lo que le den. Probablemente lo lógico es pensar que es una cuestión de herencia, porque las mujeres no se dedicaban ni al comercio ni a nada, ellas no tenían derecho a eso, tenía que ser un hombre. Si hubiera tenido un hombre, era el hombre el que se hubiera dirigido al juez. Entre la mujer, símbolo de lo necesario, y el amigo, que va a conseguir algo mucho más grande, la Eucaristía, a la que no tiene ningún derecho, pero que se la puede pedir al amigo en las circunstancias menos razonables. Fijaos cómo ambas parábolas, que acaban con la misma conclusión, aunque solamente sea por no ser molestado, os lo va a conceder. Sin embargo, qué distintas son. La amistad con Dios. Sin embargo, lo que he dicho antes es verdad. ¿Cuántos se creen amigos y no lo son? Es mejor, al saber las dos parábolas, que hagamos como el hombre que fue a la boda y que en vez de colocarse bien cerca
del novio se coloca en el último lugar. Conociendo las dos parábolas, y aunque vamos a recibir aquí el pan de vida, es mejor que nos sintamos como la viuda que solamente pide lo justo, que pide lo esencial, que le pide al juez, en el fondo, al juez eterno, que tenga misericordia. Si somos realmente dignos de la amistad, lograremos entrar en la segunda parábola, pero casi podríamos decir que tenemos que sentirnos como esta mujer que se sentía tan lejos del juez de la ciudad y no como el amigo, no somos nada. Como en la parábola del hijo pródigo, ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo, trátame como a uno de tus jornaleros. Pues lo mismo con las parábolas. Nos da dos. Pongámonos en el peor lugar. Pongámonos como la pobre viuda desvalida que ya solo contaba con eso para sobrevivir. La humildad. Esta parábola nos lleva a la segunda, la del publicano, que era la que Jesús explicó después. Probablemente, quizás en el mismo momento, en la misma plaza, porque están tan conectadas ambas y las dos son cortitas. Nada más. Después de estas parábolas que giran al final alrededor del juez que se hace pan de vida, que todos nosotros nos sintamos que nos arrodillamos ante Él para pedirle misericordia, ya no justicia. Esta mujer pedía, hazme justicia. Esa es su palabra, su imperativo, el verbo imperativo, hazme justicia. Nosotros no, solamente le pedimos, ten misericordia, porque somos culpables. Ten misericordia y entonces, en la medida en que nos humillemos, como en la parábola de la boda, en la medida en que más nos humillemos, tendremos más posibilidades de penetrar en la parábola del amigo. Que todos nosotros recordemos además que hoy en esta misa es como si subiéramos al templo, solamente que con una diferencia entre el publicano y el fariseo, y es que aquí vamos a tener algo más grande que lo que había en el Sancta Sanctorum. Así que todas las parábolas giran alrededor de este altar y nosotros todas nos las podemos aplicar a nosotros mismos aquí y ahora.